Mateo capítulo 21. Vamos a leer los versículos del 42 al 44. Mateo capítulo 21, versículos 42 a 44. Dice así la palabra del Señor. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta roca será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. El título al que le he puesto a este mensaje es: dos aspectos de la piedra. Vuelvo a leer el versículo 44 para que veamos por qué lo he puesto así. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Dos aspectos de la piedra. Recientemente, en esta semana pasada, he tenido varias conversaciones, y una de ellas con alguien que decía, o que me decía de alguien que pensaba: Dios es amor. Por lo tanto, ladrones, malhechores, asesinos, prostitutas, todo tipo de persona acabará yendo delante de Dios para estar con él, porque Dios es amor. Nada más lejos de lo que la Biblia enseña. Es un ardid del propio Satanás ayudar a personas que lleguen a pensar de esa manera. Dios es amor, no va a condenar a nadie. ¿Os acordáis cuando el diablo le dijo a la mujer: no moriréis? ¿Qué había dicho el Señor? El Señor le había dicho que el día que de él comieres de ese árbol, que de él comieres, de cierto o ciertamente morirás. Y la mujer, Eva, se lo dijo a Satanás, a la serpiente encarnada por el diablo. ¿Y qué dijo el diablo? No moriréis. Y lo que sabe Dios, que el día que comiereis de este fruto, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y eso era cierto, pero no fue cierto cuando dijo: no moriréis. No moriréis. Dios es amor, y con eso cubrimos las espaldas de muchos pensamientos, de muchas personas que tienen muchos pensamientos y razonamientos, y este mundo no es capaz, ni quiere, ni puede, ni lo desea, tener un Dios que sea capaz de juzgar. Dios es amor. Hagas lo que hagas, no pasa nada. Vivas como vivas, no pasa nada. Dios es amor. Y es cierto que Dios es amor. Es evidente, la Biblia lo dice en muchos lugares. Es innegable que Dios es amor. En 1 Juan 4:8, por nombrar uno muy conocido: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. La cuestión ¿es solo amor? Dios es amor, pero Dios es otras cosas más. No es solo amor. Dios es amor, pero mandó el diluvio. Dios es amor, pero castigó a su pueblo, a su propio pueblo, por 40 años por desobediencia o desconfianza. 40 años dando vueltas en el desierto. Dios es amor, pero destruyó a muchas naciones delante de su pueblo con Josué. Dios es amor, pero mató al hijo de David con 8 días. Dios es amor, pero fulminó a Uza cuando el arca parecía que se iba a caer y él intentó cogerla, tomarla, para que no se cayera. Dios es amor, pero Uza quedó fulminado aquel día.
Dios es amor, pero ha creado un lugar para que vayan los ángeles que se rebelaron contra Él. Un lugar llamado infierno, después lago de fuego, donde vemos que van a ir todos ellos, y donde van a ir otros, según la palabra de Dios, donde van a ir otros, a ese lugar que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Y podríamos ver podríamos estar nombrando muchas instancias a través de toda la Biblia. Sin embargo, alguien puede que diga, pero después, al final, todos irán al cielo con Dios. Pues yo quisiera que viéramos en esta mañana que no es cierto. No es cierto. No te engañes si tú eres uno de los que piensan que Dios es amor, por lo tanto va a perdonar a todo el mundo, porque hemos dicho que no solo es amor, Dios es justo. Tan justo como pueda ser tan amor. Dios tiene tanto amor por la humanidad y está a la vez tan justo en un equilibrio perfecto. No puede ser más justo en detrimento de su amor, ni tampoco puede ser más amoroso en detrimento de su justicia. Su justicia y su amor y otras características y propiedades que tiene Dios están en un equilibrio perfecto. Aquellos que piensan que al fin y al cabo todos seremos salvos, a esa doctrina se le llama universalismo. Dios es amor, pero condenó a su Hijo a la cruz. ¿Por qué? Por justicia. ¿Acaso no amó a su Hijo? ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Pero hubo de haber un castigo por el pecado del hombre. Porque Él no puede condonar, no puede perdonar alegremente los pecados de todos. Él es justo. Es como el juez que está juzgando algún caso y lo tiene que condenar. Dice, pero bueno, como yo soy bueno, no te voy a condenar. ¿Sería un juez justo? ¿Estaría haciendo bien su oficio? No. Hay leyes que le dicen en este supuesto caso, le dicen, este hombre tiene que ser condenado. Mató, asesinó, por ejemplo. Y por mucho que le queramos, por mucho que sea mi amigo, por mucho que sea quien sea, tiene que pagar por lo que ha hecho. Y eso es lo que la Biblia enseña una y otra vez. Dios no es tan simple como para reducirlo todo a que Dios es amor. Hay mucho más que eso. Hay mucho más. Ese es solo un aspecto de su carácter. Y hay otros aspectos que hay que considerar. La Biblia nos dice que Él es fuego consumidor. Fuego consumidor. Si es fuego consumidor, ¿cómo puede ser amor? Esa es la cosa. Eso es lo incomprensible de Dios. Eso es lo que nosotros no podemos tener en mente. Nosotros o amamos o juzgamos. Amamos o condenamos. Pero no podemos hacer las dos cosas. Cuando amamos muchas veces no somos justos. Y cuando somos justos, demasiado justos, perdemos la categoría de ese amor. Pero Dios está, como repito, en un equilibrio perfecto. Nada es mayor que nada. Todo es a la perfección. Él ama perfectamente, pero Él juzga perfectamente. Deuteronomio 4:24 dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y en Hebreos 12:29, ese es el más conocido, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No tomemos a Dios a la ligera, Dios no es tonto. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ah, no, pero es que Dios es amor, no va a castigar a nadie. Error, yo diría incluso herejía. Eso es no conocer a Dios. Dios ama con un amor infinito, pero es infinitamente santo e infinitamente justo. No es más una cosa que la otra. Dios no puede amar dejando de ser santo y justo. Él es completamente amor, justicia, verdad y santidad.
no es más una cosa que la otra. Si por causa de su amor dejase de ser justo, no sería un Dios perfecto. No lo podría ser. Y nuestro Dios es perfecto. Es perfecto en todo lo que hace. Ese equilibrio del que estamos hablando se rompería si fuera más una cosa que la otra. En 1 Corintios 6, 9 a 10 podemos leer. 1 Corintios 6, 9 a 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Acaso Dios no los ama? Sí, los ama. Y quisiera que fueran salvos, quisiera que se arrepintiesen de sus pecados y se volvieran a Dios. Es por eso que Él mandó a su Hijo a morir en la cruz. Para que todos estos y otros peores o mejores puedan volverse a Dios y ser salvos. Pero nada más lejos de pensar que Dios va a perdonar a todo el mundo así porque sí. No, eso es no conocer a Dios. La palabra de Dios nos enseña una y otra vez que hay dos lados. Hay salvos y hay condenados. Esos son los dos aspectos que vamos a ver, si Dios quiere, en esta mañana. ¿Por qué se nos dice que vayamos a predicar el Evangelio? Si al fin y al cabo van a ser salvos, pues ¿qué más da? Vivan como quieran. Al final van a ser tan salvos como los que predican, enseñan la palabra de Dios, los que van a la iglesia regularmente, etcétera, etcétera. Van a ser salvos igual. Pero ¿es eso cierto? No lo es. No todo el mundo va a ser salvo. El Señor nos dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, y entonces los que no se arrepienten están perdidos. Están perdidos. Vamos un momento, uno de los pasajes preferidos cuando hablo de estos temas, Juan 3. Y vamos a ver con detenimiento, a la vez que leemos, podemos ir entendiendo lo que vamos a leer. Juan 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigo leyendo un momento, pero ¿os acordáis de la historia? ¿Qué pasó con aquella plaga de serpientes venenosas que mordían al pueblo? El Señor les mandó un castigo y luego le dijo a Moisés: hazte un asta, pon una serpiente de bronce. Sabemos que el bronce es símbolo de castigo, ¿verdad? Y dice de esa manera: todo el que mire a la serpiente será salvo. ¿Qué pasaba con los que no miraban? Los que decían: ¿para qué vamos a mirar? Ya nos ha mordido, nos vamos a morir, etcétera, etcétera. Y no miraban a la serpiente. ¿Qué pasaba con ellos? Morían. Y es por eso que el Señor hace esa similitud. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Y los que no creen? Hay dos aspectos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, ¿y los que no creen? Los que no creen están condenados. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Ya está
¿Se acaba ahí todo? Bueno, nos faltaría algo, porque si el que cree no es condenado, ¿qué pasa con los que no creen? Bueno, pues para que no haya dudas ni pensamientos humanos, dice, el que en él cree, versículo 18, no es condenado, pero el que no cree, creer es confiar, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Vamos al versículo 36, el último del capítulo 3, lo tenemos apuntado aquí. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que confía en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Vemos dos aspectos o no? ¿Está claro? Los que creen son salvos, los que confían en Dios, en su palabra, en la obra del Señor Jesús en la cruz, serán salvos. Pero los que no creen ya están condenados. Desde ahora, desde que nacieron, todos hemos nacido en pecado. Mateo 7 nos habla de una puerta ancha y otra estrecha que lleva a la vida eterna. Nos habla de un camino ancho que lleva a la perdición y otro camino que lleva a la vida eterna. El pasaje que hemos leído al principio es uno de esos pasajes que nos habla de esos dos lados, de esos dos aspectos, la salvación y la condenación. No hay más y tampoco menos. Hay dos aspectos. Vamos a entrar en el tema que nos lleva en este día. ¿Quién es la roca de la que hemos leído en Mateo 21? ¿Quién es la roca? Salmo 18, versículo 1 o versículo 2, pero 1 y 2. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Jehová, roca mía. En el versículo del mismo capítulo, Salmo 18, versículo 31. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Versículo 46. Vive Jehová, viva Jehová y bendita sea mi roca. Podríamos leer muchos pasajes. En el 19, versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Vamos al 19, bueno, lo hemos leído, 14, al capítulo 28, al Salmo 28, versículo 1. Hay muchos. Yo os pido que hagáis un pequeño estudio cada uno, en particular, en casa, cuando tengáis un rato, y no cuando lo tengáis, sino cuando lo busquéis, y veréis la cantidad de veces que se habla sobre la roca. 28:1 del Salmo. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Roca mía. Los creyentes sabemos que la roca es Cristo. En el Antiguo Testamento no aparece como tal, pero sí en el Nuevo Testamento. Él es la piedra angular. Hemos leído, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Sobre quien ella cayere le desmenuzará. Dos aspectos que la palabra de Dios nos presenta hablando de la roca, de la piedra. Hemos leído varias veces ya el texto base, el texto que hemos leído nos hace referencia a que todo el mundo, toda la humanidad, desde el principio de los tiempos
hasta el final de los tiempos, todo el mundo va a tener que ver con esa roca, con esa piedra. Y va a depender su salvación de lo que haga con ella, de lo que haga con esa piedra, con esa roca. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, será quebrado, pero no destrozado, quebrado. El quebrantamiento que uno tiene cuando se da cuenta de lo pecador que es, de lo que merecen sus hechos, de su desobediencia, de su alejamiento de Dios. Y cuando uno se quebranta delante de Dios, delante de la roca, y le dice: Señor, perdón, reconozco lo que has tenido que hacer por mi causa. Ese es el quebrantamiento, el quebranto, el compungimiento. Pero dice también: y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. La palabra puede traducirse como le triturará, le destrozará. Por eso digo todos, todo el mundo, tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, los que conocemos y los que no conocemos y los que nunca conocimos o nunca conoceremos, todo el mundo va a tener que ver con esa piedra. Tú y yo también. Se nos proponen solo dos posturas posibles frente a esa piedra. Unos caerán sobre la piedra. Sobre la piedra. ¿Qué te parece peor? ¿Caer sobre la piedra o que la piedra caiga sobre ti? Mejor caer sobre la roca, ¿no? Sobre la piedra. Eso es lo que nos enseña la palabra. Unos caerán, y esos son los dos aspectos de los que quiero estar hablando esta mañana. Dos aspectos de la piedra. Unos caerán sobre la piedra, otros caerán debajo de la piedra. Y hay de los que caigan debajo de la piedra. Ay con ellos. Se nos habla también de dos resultados. Los que caen sobre la piedra serán quebrantados. Los que caen bajo la piedra serán desmenuzados. Ese es el Evangelio resumido. Ese es el Evangelio resumido. Eso es lo que leemos ahí: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que rehúsa creer en el Hijo, él es la roca. No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ah, pero si Dios ama, ¿puede tener ira? Sí. No olvides que es perfecto en todo, no solo en el amor. Su juicio es terrible. Y lo ha mostrado muchas veces. Caer sobre la piedra, la roca, es caer sobre una... como ¿alguna vez has llorado en tu cama? ¿Tú todavía no? Es que como no me dices nada, todos alguna vez hemos llorado sobre la cama. Pues eso es lo que hacemos cuando vamos al Señor. Lloramos sobre la piedra. Señor, sé quién eres, sé lo que has hecho por mí, sé lo que yo merezco, y te pido perdón. Eso es el quebrantado. Cuando el corazón se quebranta por lo que Él ha hecho, por lo que nosotros hemos estado haciendo. Pero hay de los que caigan de aquellos sobre los que caiga la roca. Porque ha de llegar un día que esa roca va a caer. Ahora aún estamos a tiempo de ponernos sobre la roca, quebrantados, para no ser desmenuzados. Cuando ves que lo que Cristo hizo por ti, cuando te das cuenta que eres un pecador sin remedio, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Entonces, ¿quién se salva? Los que creen. Los que creen. Los que se postran, se postran, no sé si es la palabra, bueno, se ponen, se estiran sobre la roca. Esos se salvan. Esos son los que se van a salvar. No todos. Cuando te das cuenta de que hay salvación
en Cristo y fuera de Cristo no hay salvación posible. Cuando te das cuenta de eso, cuando ves el precio que pagó por tus pecados y te rindes sobre la roca, quebrantado, entonces eres salvo. Pues no pienses que no necesitas salvación. No pienses que tú estás bien, eres una persona muy moral, eres una persona que no hace daño a nadie. Es más, se preocupa mucho por su familia y aún por otros. Ninguna obra justificará delante de Dios a los pecadores. La Biblia deja bien claro que todos somos pecadores. David dice que en pecado me concibió mi madre. O sea que desde que nació, antes, cuando fue engendrado en el vientre de su madre, David ya después reconoció, desde entonces soy pecador. No es que me he convertido en pecador porque hago grandes pecados, no es por eso. Es que ya nacimos pecadores, ya nacimos separados de Dios. Pero cuando nos damos cuenta del amor de Dios y de la misericordia y la gracia que tiene para con nosotros, entonces vas y te pones sobre la roca, y llorando físicamente o sin llorar físicamente, le pides perdón a Dios. Señor, estoy sobre la roca, me rindo, sálvame. En Mateo 7, la Biblia dice concerniente a este asunto: si prestas atención a lo que el Señor dice, el que me oye estas palabras y las hace, será como aquel que edifica su casa sobre la roca. Pero el que me oye y no las hace, será un hombre ya necio o insensato, que luego vendrá el tiempo de las riadas y las arenas donde ha puesto su casa se mueven y la casa se va. La casa es un símbolo del alma. Cuando llegue el tiempo, aquellos que no han edificado su casa sobre la roca sufrirán las consecuencias. Cuando rechazas o menosprecias esa salvación tan grande que Cristo ofrece, no hay perdón para ti. Y mientras estés rechazando la salvación que Cristo te ofrece, estás siendo condenado. Continúas condenado. Cuando prefieres seguir una religión, cualquiera que sea, en vez de rendirte sobre la roca, entonces la piedra que desechas caerá sobre ti. La piedra que ahora desechas, un día caerá sobre ti. Ha de llegar el día en que los que fueron quebrantados, que cayeron sobre la roca, los que oyeron sus palabras y la obedecieron, serán arrebatados para estar junto con la roca siempre. Los que no, caerán bajo la roca. Tenemos un buen ejemplo en la historia y en la historia bíblica, un claro ejemplo sobre Israel y la Iglesia. Israel tropezó en la roca. Cuando el pueblo de Israel rechazó a Cristo, se estaba cumpliendo la profecía. Dios, en su omnisciencia, en su preconocimiento, le dijo a Isaías, voy a ir un momento, capítulo 8 de Isaías. Isaías 8, versículos 14 a 22. Isaías 8, 14 a 22 nos dice: entonces él será por santuario, pero las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán, entre ellos caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré.
Y aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová, de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Eso es lo que estaba el Señor diciéndole a Isaías que iba a pasar con su pueblo. Isaías ya tenía en mente lo que iba a ocurrir con Israel, y por siglos hemos visto lo que ha acontecido a Israel. En Romanos 9, versículos 32 y 33 dice: ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: de aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Romanos 10, 11, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esto es, no será defraudado o decepcionado. Esto refiere a los que se apoyan en la roca. En la roca que es Cristo, ya lo hemos dicho. Esta frase, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y la frase, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, refiere a Israel. No vamos a leerlo, pero Romanos 9:32 nos habla de eso. Y los judíos tropezaron en la roca, pero esa roca que hace caer. Si tú tropiezas con la roca vas a caer. Si tú te pones sobre la roca vas a ser salvo. Los judíos tropezaron en la roca y hace caer. Es un punto, como se llama a veces, un punto de inflexión. Todo el mundo tiene que encontrarse un día con esa roca. ¿Y qué haces con esa roca? Va a decidir lo que va a ser de tu vida. Si tú ves la roca de salvación, que es Cristo, y te postras sobre ella, la salva. Pero si esa piedra esperas a que un día caiga, va a caer sobre ti, y por haberle rechazado, serás condenado. Conocemos las consecuencias a través de los tiempos en el pueblo de Israel, ¿verdad? En el año 70, el primero general, después enseguida emperador de Roma, el general Tito, destruyó Jerusalén. En el año 70, pocos años, 30 años aproximadamente, 30 y algo, después de que el Señor Jesús se fuera a los cielos. Este general Tito destruyó Jerusalén. Según el historiador judío Josefo, murieron 1.100.000 personas. Y casi 100.000 fueron llevados a Roma para servir como siervos, esclavos o como gladiadores, según fueran escogidos. Para eso fueron, los llevaron. Tito, se nos dice, he leído, Tito se negó a aceptar una corona de la victoria decretada por el Senado de Roma, diciendo: no hay mérito. Lo que le iban a dar, el premio, el reconocimiento, ¿verdad?, a la corona de victoria, que le iban a dar por haber hecho eso en Jerusalén. Él dijo: no hay mérito en derrotar un pueblo abandonado por su propio Dios. Si Dios les ha abandonado, su Dios, ¿qué mérito tengo yo? No es victoria mía. Es culpa de ellos que han abandonado a su Dios. El pueblo que le dio la espalda a la roca ha sufrido multitud de persecuciones. No voy a hacer historia, solamente recordar, aquí mismo en España, 1492,
Hubieron otros casos locales, ¿de acuerdo? Otros casos locales, pero de una manera total y para toda España. 1492, el mismo día glorioso, año glorioso, supuestamente, en que España descubrió América, ese mismo año, al mismo tiempo, estaban expulsando a los judíos bajo pena de muerte. El mismo año. 1492. Si alguien conocía de un judío, estaba obligado a decir quién era, a denunciarle, para que le apresaran o le mataran. Tampoco olvidemos el Holocausto. Y tampoco olvidemos el odio de la Iglesia Católica contra los judíos. Esa fue una de las razones porque a ningún papa, ningún grande de la Iglesia Católica dijo ni pío. A Hitler y a los suyos guardaron silencio. Posible que estuvieran pensando en el fondo, les está bien porque mataron a Cristo. No voy a entrar en esto, pero lo he dicho ya otras veces. Los que mataron a Cristo, ellos le condenaron, los judíos, pero los que mataron a Cristo fueron los romanos, precisamente. Los de Roma. Pero es igual. El asunto es que había dos posturas posibles, dos aspectos: caer sobre la roca o caer bajo la roca. Israel cayó bajo la roca, pero la iglesia está sobre la roca. Amén. 1 Corintios 3:11 se nos dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es el fundamento. En Efesios 2, 20 a 22 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien concertado o coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí se nos habla de una piedra angular, una piedra que sostiene dos paredes. Ese es Cristo. Y esas dos paredes son los gentiles y judíos que eran salvos. Judíos y gentiles que se ponían sobre la roca. Porque los judíos no son salvos. Pero los judíos que ponen a Cristo como su Salvador sí son salvos. Y de ambos pueblos el Señor hizo uno. ¿Cuál es ese pueblo? La Iglesia. Y Él es la piedra angular, como hemos leído. Y dice que fueron destinados a tropezar por causa de su desobediencia. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. A lo cual que fueron también destinados, a tropezar por causa de su desobediencia. Fueron destinados a tropezar. Mateo 7. Antes me he referido a este pasaje, pero los versículos 24 a 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre... ¿Estamos hablando de sobre la roca? Sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia. Las mismas cosas. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, ¿y qué pasó? Y cayó, y fue grande su ruina. El que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Pero aquel que me oye y no las hace,
Le compararé a un hombre insensato. Esta palabra también es necio. Un hombre insensato. Solo hay dos cosas. Todo el mundo, hemos dicho ya, todo el mundo tiene que ver con la roca, con la piedra que es Cristo. Cada uno tiene que enfrentarse un día, ponerse delante de la roca y o rechazarla o caer sobre ella. Y se nos dice bien claramente que los que caen sobre ella, que son quebrantados, son aquellos compungidos de corazón que se dan cuenta de su situación espiritual y aceptan el sacrificio de la roca, de la piedra. De nuevo vemos esas dos posturas: piedra de tropiezo y roca que hace caer. Hemos leído, esa piedra es preciosa. Pedro nos habla de esa, preciosa. ¿Es preciosa la piedra para ti? ¿Qué es para ti esa piedra? ¿Qué es esa piedra para ti? Todos tenemos que ver, todos tendremos que ver un día u otro con esa piedra, con esa roca. Y solo hay dos aspectos, solo hay dos cosas que puedes hacer: o aceptarlo y ser salvo, o rechazarlo. La piedra un día caerá sobre ti. Solo hay dos posturas, solo hay dos formas, solo hay dos aspectos: caer sobre la roca o caer bajo la roca. La gente hoy en día se siente segura, especialmente en Occidente, donde prácticamente tenemos de todo. Nos sentimos seguros y satisfechos, ¿verdad? Creen que tendrán paz y que la evolución seguirá su proceso, esa evolución contraria a la palabra de Dios, pero ellos dicen: no, esto es proceso evolutivo. Pero un día la roca dejará caer su peso sobre aquellos que la desechan. La gran tribulación de la que nos hemos referido ya estará dirigida por aquel que es la roca. Y los castigos que han de venir sobre este mundo estarán dirigidos por aquel que es la roca, Cristo. Vamos un momento a Apocalipsis capítulo 5. Es otro de estos pasajes que me encantan. Apocalipsis 5, del 1 al 4. En el primer capítulo el Señor le dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que serán después de estas. Esto es un outline, como sería en español ahora, un bosquejo para entender el libro de Apocalipsis. Bosquejo para entender el libro de Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto, capítulo 1, y las cosas que son, capítulos 2 y 3, la iglesia, el tiempo de la iglesia. Y las cosas, dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. ¿Y cuáles son? Precisamente a partir del capítulo 6, la gran tribulación y el final de los tiempos. Pero leemos ahí del versículo 1 al 4. En el capítulo 4 vemos aquí como el Señor le dice: sube acá, un tipo del rapto. Ven aquí, como voy a hacer un día con la iglesia, justamente al final del tiempo del periodo de la iglesia. Y vemos aquí: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo.
Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Es curioso, ¿no? No había, el otro día, el viernes nos referimos un momento a eso, no había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que tuviera el mérito para poder abrir estos libros, o este libro, estos sellos. Allí estaba Pedro, según la Iglesia Católica, el primer papa, y estaba allí, porque esto es una vista futura, es apocalíptica, no ha ocurrido todavía, aunque no tardará mucho en ocurrir, pero no ha ocurrido todavía. Pero allí está Pedro, y Pedro no fue digno. Bien, pero María, la Virgen María, también está allí y no fue digna. Hombre, eso es muy gordo lo que dice, es lo que está diciendo la Biblia. No los nombra, evidentemente, ¿no? Ni aún el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, no fue digno, pero no solo de abrirlo, sino ni de mirarlo. Ninguno de ellos podía mirar al libro, tenían que agachar la cabeza. Solo hubo uno que fue digno. ¿Y quién fue ese digno? La roca, el león de la tribu de Judá, el inmolado, el cordero inmolado, el varón de dolores, el desechado. ¿Por qué desechado? Porque hay quienes desechan la roca. Solo hay uno en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra: el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, la roca. Él es la roca, la piedra, aquel Cordero. Muchos habrán dicho alguna vez: pobre Jesús, lo que hicieron con él. Eso vino a hacer, pero luego vendrá con poder y gran gloria, y reinará por 1000 años con vara de hierro. ¿Qué quiere decir? Así es la ley y así se ha de cumplir. No habrán excepciones. No habrán quienes puedan decir: soy más amado que tú. Con vara de hierro. Quisiera que fuéramos antes de terminar, a Deuteronomio, Daniel, el libro de Daniel, el profeta Daniel. Tenemos ahí una historia con el rey Nabucodonosor. Daniel capítulo 2. Este hombre, Nabucodonosor, ese gran rey de Babilonia, tuvo un sueño y el Señor le reveló a Daniel lo que había de hacer, lo que había de acontecer. 2:31. Y cuando le habla a Nabucodonosor, le dice: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, no interviene la mano humana, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y el barro cocido y los desmenuzó. ¿Te suena esa palabra? Desmenuzó. Caer bajo la piedra, ¿ah? Los desmenuzará. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Cabeza de oro, Babilonia. Antes ya había sido Asiria y había sido Egipto.
Pero ahora empieza desde Babilonia en adelante. Pecho y brazos de plata, Medo-Persia, los medos y los persas. Vientre y los muslos de bronce, Greco-Macedonia, los macedonios y los griegos. Piernas de hierro, Roma. Pies en parte de hierro y en parte de barro. Y yo cada vez que lo leo me acuerdo de la Unión Europea, no sé por qué. Puede que tenga algo que ver, o también el gobierno mundial que se está preparando, o la globalización, o la ONU, o el gobierno propio del anticristo. Versículos 34 y 35 vemos la cualidad de esta piedra. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió la imagen en sus pies de barro, y de barro cocido, y los desmenuzó. Una piedra. Versículos 41 a 43. Dice, y lo que viste, le sigue diciendo Daniel a Nabucodonosor, y lo que viste de los pies y de los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, de Roma, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de barro y en parte, de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el barro no se mezcla con el hierro. He dicho al revés, el hierro no se mezcla con el barro. Versículos 44, 45. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará, consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Hermanos y amigos, esto aún es profecía. Aún es profecía, pero pronto dejará de ser profecía para ser historia. Amén. La piedra habrá de caer y desmenuzar. Es curioso que usa, como hemos dicho antes, la misma palabra, desmenuzar. A ver, ¿os acordáis? Mateo 21, 44, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. La misma palabra, en hebreo y en griego. Hermanos, más vale ser quebrantado ahora que ser desmenuzado después. Cae sobre la piedra que es Cristo y ten y obtén el perdón de tus pecados y la vida eterna. Pero líbrete el Señor de que tengas que caer bajo la roca. Vas a saber lo que pesa. El caer bajo la piedra es ser condenado por la eternidad. Si tú no caes sobre la roca caerá sobre ti. No puedes despreciarle y quedarte tan tranquilo. No hacer caso a lo que Dios dice en su palabra tiene consecuencias. Vale más ser quebrantado que desmenuzado. Quizás es necesario quebrantar tu orgullo. Quizás es necesario quebrantar tu autosatisfacción, tu religiosidad o tus opiniones, como esta. Todo el mundo será perdonado porque Dios es amor. Entonces, ¿qué significa que la piedra va a desmenuzar? Esa piedra, recuerda esto,
Esa piedra puede ser tu almohada para que llores tu quebrantamiento, o puede ser la losa que te desmenuce. Todo tiene que ver con esa piedra. Hay dos posturas, dos aspectos de la piedra que podemos tener. Y lo hemos visto o intentado que lo viéramos. Y hay también dos resultados. Unos serán salvos, los otros condenados. ¿Qué harás con la roca? ¿Qué harás con la piedra? La palabra de Dios, y yo me uno a ello, te recomienda, te aconseja, te advierte. Es mejor que caigas sobre la roca. Porque si la roca llega a caer sobre ti, estás perdido eternamente. Todavía estás a tiempo de caer sobre la roca pidiéndole que te socorra. Cuando uno se está ahogando y alcanza a la roca, ¿qué es lo que hace? Si puede, se sube encima, ¿verdad? ¿Para qué? Para salvarse. Eso es lo que es lo recomendable, reconocer que Cristo es esa roca que te puede salvar. Considera lo que has oído hoy. No lo deseches. Va en ello tu salvación. Voy a terminar con estos versículos. Apocalipsis 20. Apocalipsis capítulo 20. Porque puede que alguno llegue a decir, bueno, ahora puede que no sean salvos, pero un día, al final de todo, serán salvos. Aunque no hayan aceptado la roca, serán salvos. Porque Dios es amor, hemos dicho al principio, ¿verdad? Estos que piensan así. Los testigos de Jehová piensan algo muy parecido a eso. No puede haber infierno porque Dios es amor y Dios no puede mandar a nadie al infierno. Eso es lo que dicen textualmente. Y aquellos que piensan que nadie será condenado porque Dios es amor, están cayendo en el mismo error. Como Dios es amor, nadie va a ser condenado. Apocalipsis capítulo 20, pasaje muy conocido. Versículo 11 dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es al final de los tiempos. La resolución final. Y vi a los muertos grandes y pequeños, o sea, importantes y menos importantes. No habla de niños. De pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Los libros, por un lado, y el libro, por el otro, son dos cosas distintas. En los libros están las cosas de las obras. Y serán juzgados los que tienen ahí las cosas que hicieron, serán juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. Versículo 13. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro. Hay unos libros y hay un libro. Los libros dicen cómo ha sido tu vida, qué has hecho durante tu vida, lo bueno, lo malo y lo peor. Todo está escrito. Pero el quid de la cuestión es, si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, ¿qué pasa contigo? ¿Te lo leo otra vez? El que no se halló inscrito, no el que tuvo buenas obras en los libros, o tuvo malas pero no muy malas, o fue ladrón o prostituta o todo eso, no. O fue una bellísima persona. ¿Es eso por lo que va a ser condenado? No, porque no se halló en el libro
su nombre en el libro de la vida. ¿Y quiénes son los que son inscritos en el libro de la vida? Los que caen sobre la roca. Los que caen sobre la roca. Dice aquí bien claro, vemos las dos posturas. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y hemos leído que esto es la muerte segunda, la muerte eterna, la muerte que no muere. De hecho, esta mañana cuando estaba repasando este pasaje, es curioso que me venía a la mente, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. O sea, ¿cómo se puede morir si ya no hay muerte? No se puede morir. En el lago de fuego nadie va a morir. Ya no hay muerte. La muerte y el Hades, en lugar de los muertos, el Hades, fue lanzado al lago de fuego. Y en ese mismo lugar van a estar todos los que no han creído, todos los que han caído bajo la piedra, todos los que no tienen su nombre inscrito en el libro de la vida. Esos son los que van a estar ahí. Pero no podrán morir. No podrán morir. Y esa es la muerte eterna. Hay vida eterna y hay muerte eterna. Vida eterna, no se podrá morir. Muerte eterna, no se podrá morir. Muerte significa separación. Así que, como todos tenemos eternidad en nosotros, o vamos a ir con Dios, si nos hemos puesto alguna vez sobre la roca, o la roca va a caer sobre nosotros, iremos a la muerte eterna, al lago de fuego. Pastor, pero todo eso es un poco duro, ¿no? Es lo que Dios dice. No es lo que yo piense, lo que los hombres piensen, lo que algunas religiones digan. No. Es lo que Dios diga. Y seremos juzgados por esta palabra. No va a haber ni una coma, ni una tilde que pase de lo que Dios ha dicho. Estemos preparados porque un día va a ocurrir. Un día va a ocurrir. 21:8. Y termino con esto. 21:8 dice, pero los cobardes. Vamos a leer el 7 para que sepamos de dónde viene. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero, ¿y qué significa un pero? Es un contraste, ¿verdad? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es, otra vez, la muerte segunda. De manera que si la Biblia es cierta, si la palabra de Dios dice la verdad, habrá quienes van a ir a ese lago de fuego. ¿Quiénes? Aquellos que no cayeron sobre la roca. Los que no cayeron sobre la roca. Los dos aspectos. Los que están inscritos en el libro de la vida serán salvos. De hecho, no estarán ni siquiera en ese juicio del gran trono blanco. Habremos sido llevados con el Señor. Tendremos otro juicio, pero no por el pecado. Pero los que han rechazado, han rehusado creer en el Hijo, dice que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Y qué significa la ira de Dios? Pues yo diría que es bastante contrario a lo que es el amor de Dios, ¿no? Hay amor, pero Dios también tiene ira. Ira contra los que no le aman. Ira contra los que han desobedecido. Ira contra los que han despreciado a su Hijo. Tú te imaginas, muy humano el ejemplo, pero tú te imaginas que tú dieras, conozco una anécdota, pero no voy a explicar un poco la anécdota, pero en resumen, ¿te imaginas que hay un virus como la pandemia que estamos teniendo ahora? Y resulta que tu hijo es el único que tiene
el antídoto para salvar a todo el mundo. ¿Te imaginas? Por favor, imagínatelo, acabo con esto. Y viene la policía, el gobierno, todas las autoridades a pedirte que entregues a su hijo, a tu hijo. Porque es el único que puede salvar a todos. Todos estamos contagiados y tu hijo es el único que tiene algo que puede salvarnos a todos. No seas tan egoísta de no darme a tu hijo para salvar a tantos. ¿Tú qué harías? Pues tenga a mi hijo, que le salve todo el mundo. Y la anécdota sigue más adelante. Al final se llevan al hijo, lo sacrifican para que todo el mundo pueda ser salvo de la pandemia. Y luego este padre va por la calle y nadie le dice gracias por su hijo. Nadie le dice qué bien, gracias a lo que usted hizo con su hijo hemos podido ser salvos todos. A lo mejor te acercas a alguien y le dices, bueno, conociste a mi hijo, él murió para que pudierais tener todos vida y no pudierais tener la pandemia. A ver que me cuenta de su hijo. ¿Cómo te sentirías? Eso es lo que hace este mundo. Eso es lo que hace este mundo. Quiera el Señor hablar en nuestros corazones, hermanos. La palabra de Dios es muy importante. Y es necesario que le prestemos atención para nuestro propio bien. Por eso Dios la escribió, para que nosotros sepamos lo que Él quiere, lo que Él va a hacer, lo que Él hizo y lo que hará. El Señor bendiga su palabra.